Bienvenidas. Si estás mirando este video es porque a ti te gusta conocer más de Dios, estudiar la Biblia y lógicamente crecer espiritualmente. El día de hoy vamos a estudiar el Salmo 14 y el título de este salmo es El ateo, sus pensamientos y sus actos. Vamos a ver cómo un ateo piensa y cómo un ateo actúa, cuáles son sus filosofías, en qué basa sus creencias, etc. En el Antiguo Testamento había una categoría de la literatura llamada la literatura sapiencial, dando a entender libros como Proverbios, Eclesiastés, Cantares y algunos salmos, hablan de la sapiencia, de la sabiduría, de los principios que ayudaban a los hombres y mujeres que creen en Dios a ser exitosos en la vida, a tomar buenas decisiones. Pero otras naciones también tenían este tipo de sapiencia, de inteligencia, de sabiduría para tomar sus decisiones, porque no todas las culturas, todas las naciones creían en Dios y leían la Biblia. Y estas personas utilizaban la astucia, sus principios para lograr el éxito. La literatura bíblica no solo es una literatura religiosa, sino tiene una literatura que nos ayuda realmente a abrir el panorama de nuestra creatividad, de nuestra forma de pensar, de tomar decisiones, etc. Entonces, el propósito de los libros de la Biblia sapienciales es darle una perspectiva diferente de las cosas, pero no desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista de Dios. Por ejemplo, ¿qué piensa la humanidad acerca del adulterio? ¿Y qué piensa Dios acerca del adulterio? ¿Qué piensa Dios acerca de la justicia? ¿Y qué piensa la cultura, el ser humano, los distintos países acerca de la justicia? Entonces, la Biblia siempre estará confrontándose ante ciertos pensamientos del hombre que son contrarios a la Biblia y pueden ser también destructivos y dolorosos para el mismo ser humano. Alguien dijo, no hay vida ni manera de vivir efectivamente sin Dios. Pero hay otra gente que dice, es mejor vivir sin Dios para poder ser feliz. Así es que veamos el ateo, sus pensamientos y sus actos. Verso 1, dice, el ateo, sus pensamientos y sus actos. Vamos a ver del verso 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. En este salmo describe al ateo, a la persona que dice, Dios no existe. Pero también el decir Dios no existe se refleja en ¿qué? En la forma que esta persona vive, esta forma que esta persona decide. La palabra necio aquí en la escritura viene del hebreo llamado Nabal y encontramos una descripción más específica en el libro de Isaías capítulo 32 verso 6. Dice aquí, porque el ruin, o sea el necio, hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová. El primer enemigo del ateísmo es Dios. Ellos tratan de desaparecer a Dios de toda su vida y tratan de desaparecer a Dios también de la vida de la cultura y de las otras personas. Entonces dice, para hablar escarnio, dejando vacía el alma hambrienta, quitando la bebida al sediento. Entonces ellos tratan de quitarte lo que realmente calma la sed del ser humano y es Dios. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Entonces ellos tienen sus argumentos y sus filosofías, ellos tienen su forma de ver la vida. Entonces en esta descripción podemos encajar a dos tipos de grupos en nuestra sociedad, los humanistas y los materialistas. Como usted, los materialistas y los humanistas han estado en una batalla por tratar de desaparecer a Dios de la vida del ser humano, de que ahora el mundo está lleno de ellos. Mira lo que dice, debido a que el ser humano ha tratado de desaparecer a Dios, vemos las consecuencias de cómo la sociedad está viviendo ahora mismo. Los que a pesar de que tienen una corriente de pensamiento distinto, el materialismo y el humanismo, se conectan en un factor común. Los dos niegan la existencia de Dios porque hoy está de moda negar la existencia de Dios. Entonces el humanismo y el materialismo tienen una cosa en común. Los enemigos se hacen amigos porque tienen un enemigo en común, es Dios. Tratan de desaparecer a Dios. Veamos. El materialismo. El materialismo niega la existencia del espíritu, o sea, de los entes inmateriales. Ellos no hablan nada de lo espiritual, debido a que reduce toda la realidad a lo físico, a lo material. Dios, el alma y la mente, para ellos es algo inaudito, para ellos no existe. Cuando una corriente de pensamiento pretende reducir la vida del ser humano solo a lo material, a una piedra, a un árbol,
a una roca, etc., no puede explicar realmente el origen de la vida y la vida tal cual es. No pueden explicarlos. Por eso ellos tienen que decir, tenemos que decir que somos fruto de una explosión de billones y billones de años y hemos llegado a ser lo que somos. ¿Y dónde se originó el materialismo de una forma más clara? El nazismo, en el pasado, y hoy es la base de tantas filosofías humanistas. Para estos seres humanos materialistas, el ser humano no es más que una desordenada colección de moléculas sin valor propio. De ahí los tantos campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y en la ex Unión Soviética. Hoy en día, el aborto al por mayor es una expresión más del materialismo. Es el aborto al por mayor. Hay ciudades, países donde ya permiten el aborto a los 3, a los 6, hasta los 9 meses probablemente. Eso es peligroso, es reducir la vida del ser humano a algo material, algo que no tiene sentido. No es una vida para ellos, un bebé que está en el vientre de la madre. Eso es lo peligroso del materialismo. Ellos reducen la vida a algo que puede ser deshecha en cualquier momento. Por eso promocionan las guerras, por eso promocionan los genocidios, etc. Entonces es muy peligroso. El humanismo, en cambio, define a las personas como capaces de hallar la verdad y practicar el bien sin la necesidad de Dios. Ellos van un poco más allá, ¿no? Confían en su razón, en su intelecto, en sus descubrimientos, etc. Don Julian Huxley dijo: ahora debemos estar listos a abandonar la hipótesis de Dios y sus pensamientos y sus derivaciones, como la revelación divina, las verdades inalterables, y cambiar de una posición sobrenatural a una posición naturalista del destino humano. Él dijo, debemos desechar la hipótesis de que Dios existe. Debemos nosotros pensar ya nada más por nosotros mismos. Y la pregunta es, ¿por qué hacen los hombres tales afirmaciones? ¿Por qué lo hacen? Parece que la respuesta se encuentra en una actitud consciente y creciente que se llama autosuficiente. Es el orgullo del hombre. La autosuficiencia dice, no necesito a Dios. El ser humano es capaz de solucionar sus propios conflictos. Mire, el ser humano ha sido tan capaz de solucionar sus propios conflictos que el hambre que ocurre en Haití, que está ocurriendo en el Medio Oriente, la crisis del coronavirus, los problemas políticos dentro de las naciones, la corrupción dentro de los estados, es terrible. Vemos que el ser humano, con su autosuficiencia, no ha podido solucionar los grandes problemas sociales. Hablando de los sociales, de lo económico, de la salud, ¿qué decir los grandes problemas familiares? Llevemos esto a un punto más sencillo. ¿Ha podido usted solucionar sus problemas con su pareja, con sus hijos, en su familia, en su trabajo, en su barrio? Y con todo el intelecto, la tecnología que tenemos, no hemos podido hacerlo. ¿Por qué? Por la autosuficiencia, por creernos mejores que otros. El humanismo no es algo imaginario. Tienen sus credos, tienen sus doctrinas. Para ellos todas las situaciones de la vida están siendo analizadas desde una filosofía creada por ellos. Aquí veamos cómo ser la razón y la inteligencia. Son los instrumentos más efectivos o los más usados por el humanismo. Ellos dicen, esto es lo que el humano tiene y con esto tenemos que nosotros solucionar los grandes conflictos del ser humano. Y cómo ellos quieren solucionar, como ser el embarazo en las adolescentes. El humanismo, utilizando la razón y la inteligencia, ellos dicen, hay que permitir el aborto. Aquí hay que matar al inocente, dejar libre al violador y, si es que es posible, ayudamos a la madre con unas dos sesiones de terapia psicológica para esta niña o esta mujer que queda embarazada. Esa es la forma de solucionar sus conflictos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué más dicen ellos en el área sexual? Dice, creemos que las actitudes intolerantes, a menudo cultivadas por las religiones ortodoxas y las culturas puritanas, reprimen demasiado la conducta sexual. Los derechos de control de natalidad, del aborto y el divorcio deben ser reconocidos. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Más fácil es deshacerse de un ser humano a solucionar el problema que tienes con ese ser humano, hablando del matrimonio como ser. Porque el divorcio debe ser la última opción en una relación de pareja. Salvo, lógicamente, que la vida de la pareja esté en peligro, que la pareja sea un psicópata, asesino, quiere matar, diario la golpea, abusa de ella físicamente, espiritualmente, emocionalmente y su vida está en peligro. Yo mismo diría, deja a esa persona que va a terminar con tu vida. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Ellos dicen una sociedad civilizada debe ser tolerante. ¿A qué? A las conductas que destruyen la sociedad y al mismo ser humano. Estos son
son solo algunos principios del humanismo. Las promesas de salvación para ellos son utópicas. El aborto, la eutanasia, la homosexualidad y hasta en algunos casos el último tabú que ellos llaman el incesto son aceptables según el humanismo. ¿Y utilizando qué cosa? La razón y la inteligencia. Por eso el salmista en el verso 1 dice el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, o sea, se han perdido, se han deteriorado, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Cuando usted dice qué obras abominables han hecho, veamos la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, etc. Eso basado de estas filosofías que gobiernan ahora mismo nuestras sociedades y enseñan a nuestros hijos en el colegio, la escuela, la universidad, etc. Verso 2, ¿qué pasa? Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Mientras Dios está viendo todo lo que pasa abajo, la maldad del hombre, gobernando al hombre, la razón y la inteligencia del hombre, tratando de solucionar los conflictos que solo se le encuentra en Dios, mira lo que dice, Jehová miró desde los cielos. Dios busca hombres que le busquen y dependan de Él. Dios busca mujeres, niñas, adolescentes, sin importar edad, clase social, posición económica, etcétera, para utilizar. Porque el Señor estaba mirando los cielos, dice, no encontró, para ver si alguien entendido diga, voy a buscar de Dios, voy a buscar las herramientas que Dios nos ha dado para solucionar los grandes conflictos de esta sociedad. Entonces, Génesis 11 dice, estos hombres comenzaron a exaltarse a sí mismos con su conocimiento, que desecharon a Dios y se pusieron a construir, ¿qué? El camino al cielo, la torre de Babel, la inteligencia y la sabiduría del hombre. Todos estaban buscando, ¿qué? Autosatisfacción. Dios ve y dice, no hay nadie buscándome en la tierra. El libro de Romanos lo repite, dice, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. El Salmo 14 dice lo mismo, Génesis dice lo mismo. Cuando las sociedades se deterioran, caen hacia abajo en lo moral, es porque la sociedad no está buscando de Dios, se han alejado de Dios. Verso 3. ¿Y qué pasa cuando las sociedades se alejan de Dios? Dice, todos se desviaron. Dentro del ateísmo no hay alguien buscando a Dios, no hay alguien queriendo hacer lo bueno. Dice, verso 3, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, o sea, no hay una persona queriendo hacer lo bueno, lo correcto, lo que pueda ayudar a la sociedad a salir de los grandes problemas que estamos viendo ahora mismo. Todos se han corrompido. La palabra corrompido es en el hebreo alaj, que significa leche podrida, o sea que no tiene ningún valor. Cuando alguien pretende entender el mundo sin considerar la revelación de Dios, que es las Sagradas Escrituras, siempre termina dañando al ser humano y dañándose a sí mismo, y haciendo cosas que pueden ser terriblemente destructivas para la sociedad. Durante las 9 guerras ocurridas en los años desde 1775 hasta el presente, han fallecido como 667,000 americanos en los campos de batalla, hablando de los estadounidenses, que no llegan a 1,000,000. Solamente, en cambio, en 1972, 600,000 bebés norteamericanos murieron por el aborto. Asesinamos más en casa que en los campos de batalla. Esto es más que un asesinato cada minuto durante cada uno de los 525,600 minutos que tiene un año. Esa es la realidad del humanismo y del materialismo. Y desde 1973, cuando se legalizó el aborto en los 50 estados de los Estados Unidos, hasta ahora, millones y millones han sido asesinados con el consentimiento de sus propios padres. Cada año hay 1.600 millones de abortos en Estados Unidos, 1.600.000 abortos en Estados Unidos. El 7% se atribuye a peligros por la salud física o psicológica de la madre. El 1% de los casos ha habido violación o incesto. O sea, el 92% aproximadamente se practica un aborto por razones sociales, económicas o personales. Solo el 8% se hace por razones de salud, de violación, el 1%. Pero las otras son por razones económicas, por razones personales, por razones, llamemos, egoístas. Es que yo no quiero ser papá a esta edad y yo no quiero continuar mi vida, sentirme realizado, etc. No hay cosa más maravillosa en la vida que ser realizado realmente como un padre, como una madre. Usted puede llegar a tener un PhD, obténgalo por favor, una maestría, sea millonario, tenga el mundo, los billones que tiene Elon Musk.
Pero si usted no tiene padre, si usted quizás no tiene ese deseo de ser papá, está perdiendo muchas cosas. Hay mucha gente que piensa que tener dinero es realizarse en la vida. 3 de cada 4 mujeres que abortan dicen que un hijo interfería con el trabajo, la escuela u otras responsabilidades. Jóvenes adolescentes entre 11 y 19 son responsables por el 26% de los abortos. Las jóvenes de 18 a 19 años tienen un porcentaje más alto de abortos. Un 45% de las jóvenes menores de edad que se practican abortos lo hacen sin el consentimiento de sus padres. Para dar una aspirina a un estudiante piden permiso de los padres, pero para hacer un aborto no es necesario que lo sepa. La televisión ha sido otro medio por el cual se ha proliferado el pensamiento humanista. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos proliferando el dañar al propio ser humano. Entonces, ¿cuál es su agenda? No lo sabemos. ¿Por qué lo hacen? Aquí el verso 4 nos dice, ¿por qué el ser humano está viviendo como está viviendo? Dice el verso 4, no tienen discernimiento. Todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo, como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. No tienen discernimiento. ¿Qué significa? La capacidad, el sentido común que ayuda al ser humano a tomar decisiones inteligentes. Y la pregunta es, ¿por qué no tienen discernimiento? Porque no han nacido de nuevo. Porque no tienen a Jesús en su vida, porque no conocen las verdades del Evangelio. Pero aquí también está una enseñanza para nosotros los cristianos. Queremos que nuestra ciudad venga a Cristo, entonces demos a esa ciudad a Cristo, que esa ciudad conozca a Cristo, que esa ciudad llegue a amar a Jesús. Entonces esa es nuestra responsabilidad como cristianos, no solo criticar lo que ellos hacen, sino presentarles el Evangelio que ha cambiado nuestras vidas y que puede cambiar las vidas de ellas. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para ellos es locura creer en la Biblia, claro, porque nosotros los que creemos tenemos que mostrar, testificar a través de nuestra vida que lo que creemos realmente funciona. ¿Qué más? Según 1 Corintios 2:15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. Eso necesitamos duplicar, triplicar en esta sociedad. Personas con la mente de Cristo. Personas gobernando con los principios bíblicos. Entonces no solo podemos decir estos tipos piensan de esta manera tan terrible y hacen estas cosas tan terribles. Aquí está la responsabilidad de nosotros los cristianos con aquellos que no creen. Presentar ante ellos la mentalidad que tenemos de Cristo. Sea como Cristo en el lugar donde usted está, piense como Jesús, actúe como Jesús, mire como Jesús. Entonces, así que no te admires si un incrédulo mata a su padre, viola a su hija o roba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La vida es terrible. Leí en una revista que se llama Generación 21, el homosexualismo, dice la revista Generación 21, debe ser respetado y aceptado por la sociedad. Punto. Ellos están hablando y usan los medios de comunicación y dicen, debe ser aceptado por la sociedad. La condición del hombre que ha desechado a Dios es la de Sodoma y Gomorra ahora mismo. Génesis 18 y 19. Jesús dijo, la señal de los tiempos del fin serán como Sodoma y Gomorra. El deshacer a Dios de nuestras vidas, desechar a Dios de nuestras vidas, es que vamos a ser oprimidos por el mal, por los pensamientos que están dañando a las sociedades. Trataron de matar a Lot en Génesis 19, aquellos que no creían en Dios. Y eso puede pasar también con la iglesia. Así que no nos quedemos como Lot nada más siendo soy cristiano yo y mi familia. No, tenemos que ampliar el abanico, tenemos que ampliar nuestros horizontes y mirar y decir, esta ciudad, este país tiene que conocer a Cristo. Y así esas formas de pensar pueden ser contrastadas, evaluadas con el pensamiento bíblico. Y las personas nacerán de nuevo y dirán, Dios ama la vida, Dios ama al ser humano, Dios quiere realmente restaurar lo que el ser humano ha roto en su mente, en su corazón, en sus relaciones. Esa es la gran responsabilidad que tenemos nosotros, los cristianos, con aquellos que no conocen de Jesús. Mira lo que dice verso 5. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Dios está con nosotros. Y cuando ellos entiendan que Dios es real, Dios existe, Dios obra en las personas comunes y corrientes como nosotros, que dice, ellos temblaron de espanto, van a decir, no puedo creerlo.
Es real, Dios existe. Pero nosotros somos la imagen, la representación de Dios aquí en la tierra. Dios está con los justos, así como vemos en Sodoma y Gomorra que Dios cegó a los que querían lastimar a Lot. Dios ha estado con José cuando estaba de esclavo en Egipto. Dios estuvo con Daniel cuando estuvo en Babilonia. Dios ha estado con Esther cuando estaba en Persia. Entonces Dios está con nosotros. Pero estos hombres llegaron a ser influencia, luz en medio de esas sociedades ateas, de esas sociedades que no creían en el Dios de ellos. ¿Por qué? Por su forma de vida, por sus decisiones. Y de aquí también que yo quisiera decir que los cristianos deberíamos estar inmersos en la política, en las decisiones nacionales, en lo educativo, en las artes, en el cine, en el teatro. En la literatura debemos estar inmersos los cristianos. No solo ser cristianos que vamos un domingo a la iglesia, sino expandir nuestros conocimientos, prepararnos para ser nosotros quienes tomamos las decisiones de las naciones y no que nos den tomando a nosotros. Verso 6, ¿qué es lo que dice? Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Aquí está diciendo, ¿qué es lo que van a hacer? Ellos van a estar contra nosotros, ellos van a perseguirnos, ellos no van a aprobar lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque no conocen de Dios. Pero nosotros debemos comenzar por casa, dando el lugar que Dios se merece. Porque el necio dice, no hay Dios. ¿Y qué dice usted? ¿Cree que hay Dios? He escuchado a veces, quizás a muchos de nosotros como cristianos, ante un momento de dolor y sufrimiento, decir, Dios no existe, Dios no está de mi lado, Dios me ha olvidado. ¿Sabes? Sin importar las peores equivocaciones que hayas cometido, los peores pecados que hayas practicado, Dios está allí. Cuando David se equivocó con Betsabé, sí, cuando David se equivocó con Betsabé, cometió adulterio, cometió asesinato, Dios estaba con él para restaurarlo y renovarlo. Por eso él dice, necesitamos que Dios otra vez sea real en nuestras vidas, pero también en la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. Entonces hagamos que esta ciudad de Cuenca, a los que me ven en Cuenca, en México, en Uruguay, en Buenos Aires, en Rosario, Argentina, en Santiago de Chile, en Nueva York veo que me ven mucho, ven en Denver, ven también en California, en Los Ángeles, ven en España, hasta en Japón nos están viendo. Ore por la ciudad donde usted está. Invite un amigo, un compañero de oración y comiencen a llenar el espacio de esa ciudad con oración. Bañen esas ciudades con oración para que nosotros podamos vencer a esas fuerzas del mal que están cautivando las mentes de aquellos que no conocen de Dios. Entonces, del consejo del pobre se han burlado, dice, pero Jehová es su esperanza. Él es nuestra esperanza. ¿Y qué dice? Se burlaron de Lot. Claro que se burlaron de Lot. Los futuros yernos no le creyeron a Lot como ahora el mundo no nos cree a nosotros que Jesús va a volver pronto. Pero no por eso significa que nos vamos a dejar nosotros ¿de qué? De dejar de predicar, dejar de decir que Dios es real. Dice, pero Jehová es su esperanza. ¿Cuál es su esperanza ahora mismo? Mi esperanza es que el Señor cambie Cuenca, cambie Ecuador, que Jehová realmente tome la mente, el corazón de nuestros gobernantes en el sistema educativo, en el sistema judicial, en el sistema político. Necesitamos que Dios sea la esperanza, no solo suya, sino de toda nuestra nación. Verso 7, ¿qué es lo que dice? Dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Si ve lo que es, comienza con un principio, dice el necio en su corazón, no hay Dios y todo lo que hace es malo, pero al final termina, dice, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Por qué? Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Yo creo que el ser humano está cautivo, está preso, está en la cárcel del enemigo. Y nosotros somos aquellos que debemos ir a rescatarles, porque tenemos las llaves. Tenemos las llaves y esa llave es Jesús, es el amor de Dios por ellos también. Muchas veces parece que el mal ha ganado, pero Dios promete salvación. Y dice, al final la guerra la ganamos nosotros. Si este mundo aún no ha sido destruido es porque hay santos habitándolo, pero un día estos santos serán quitados y entonces ocurrirá como ocurrió a Sodoma y Gomorra, la ira de Dios será derramada. Y aquí estoy hablando a alguien que usted dice, no creo en Dios. Déjeme decir, lea ese pasaje de la Biblia en Génesis y vea que cuando Lot fue quitado de Sodoma y Gomorra, entonces vino el juicio de Dios sobre esa ciudad. Y quisiera que usted también ahora pueda entregar su vida a Jesús y ser libre de ese juicio que viene en el futuro.
Si usted está pensando que el coronavirus es difícil, déjeme decirle que no es nada comparado con las pestes, los hambres, las guerras, los grandes conflictos globales que se vienen según Mateo 24. Nación contra nación, pueblo contra pueblo, hermanos contra hermanos, destruyéndose a sí mismos. Las pestes, las plagas que se vienen, los problemas económicos que se vienen en el futuro son grandes. Entonces necesitamos ahora mismo todos volvernos a Dios. Usted que dice que cree a medias, usted que está dudando, es tiempo de ser de los que creen en Dios y los que llevan a Dios en sus vidas y lo muestran a los que están alrededor. Conclusión de este hermoso pasaje y esta reflexión. Romanos 14, 16 dice: No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Entonces no esté preocupado por lo que no tiene, sino de la justicia, de la paz y el gozo. Algo que hemos olvidado nosotros es luchar por la justicia, decir lo que es correcto, pelear por lo que es correcto, con las armas correctas. Que Dios les bendiga, ha sido un privilegio. Y no olvides, comenta este video. Es importante que nos dejes tu comentario, qué te ha gustado, qué no te ha gustado, o aporta con algunas otras ideas a este video. Después de comentar, comparte este video con personas que quizás no conocen de Cristo, que conocen y necesitan alimentarse más. Ahí tienes tus grupos de WhatsApp, tus redes sociales, en Facebook, en Instagram, etc. Comparte estos videos. Y también no olvides, danos un like a este video si te ha gustado. Pon un like si te ha gustado. Y si no te ha gustado, pon un dislike, no hay ningún problema. Estás en un mundo libre donde puedes tú decir lo que quieres. Y aquellos que quieren ir más profundamente, suscríbanse a nuestro canal para que más videos como estos les sean llegando constantemente cada semana. Y también puedes activar la campana de notificación, que nos notifiquen, que digan: Calvary Chapel acaba de subir un video. Y si quieren apoyarnos económicamente, muchas gracias. Será un privilegio recibir sus aportes para que este canal siga creciendo, siga generando estos recursos. Que Dios les bendiga, ha sido un privilegio.